Robert Greene no surgió de la nada como un autor de bestsellers capaz de influir en millones de personas para que vieran el mundo a través de las lentes del poder, la seducción y la guerra psicológica. Su trayectoria está marcada por experiencias aparentemente comunes, pero que se entrelazaron en una red de observación social aguda y en una capacidad rara de interpretar los bastidores del comportamiento humano. Antes de convertirse en un escritor reconocido mundialmente, Greene trabajó en más de 50 empleos diferentes, pasando por funciones en editoriales, revistas, agencias de publicidad e incluso en áreas operativas y artísticas. Esto le proporcionó una vivencia única, el contacto directo con diferentes capas sociales, desde ambientes intelectuales sofisticados hasta posiciones humildes y subestimadas. Cada una de esas experiencias sirvió como un laboratorio vivo en el que estudiaba silenciosamente los patrones de poder, sumisión, manipulación y estrategia que se repetían en cualquier esfera, ya fuera en el mundo corporativo, en las relaciones personales o en la política de bastidores. La diversidad de ambientes en los que Robert Greene estuvo inmerso le permitió no solo observar, sino también sentir en carne propia la oscilación entre ser dominado y dominar. Ese contraste constante entre el mando y la obediencia moldeó su comprensión realista de la naturaleza humana. Percibió que, independientemente de la época o del contexto, las relaciones humanas están siempre impregnadas de juegos invisibles de poder. Esta constatación se volvió aún más evidente cuando trabajó en Hollywood, donde pudo presenciar directamente la intensidad de las disputas de ego, las alianzas temporales y las traiciones cuidadosamente orquestadas detrás de escena en la industria del entretenimiento. Fue allí donde Greene entendió que la seducción y la manipulación no son desviaciones ocasionales, sino engranajes fundamentales de la convivencia humana, utilizados tanto por artistas en busca de reconocimiento como por ejecutivos dispuestos a sacrificarlo todo por la ascensión. Cuando finalmente encontró su camino como escritor, Greene trajo consigo no solo el repertorio de un estudioso, sino también el peso de alguien que había vivido lo que estaba escribiendo. Sus libros no nacieron de una teoría académica distante, sino de una fusión entre historia, filosofía, psicología y experiencias prácticas que confirmaban cada observación. Comenzó a escribir Las 48 leyes del poder, mientras trabajaba como redactor en proyectos culturales, reuniendo notas que llevaba años tomando sobre personajes históricos que ejercían un dominio extraordinario. Cada biografía leída, cada relato de corte real, cada estrategia de un general o cortesano era anotada, diseccionada y conectada con las escenas que él mismo presenciaba en el presente. El resultado fue la construcción de una obra que no solo transmitía conocimiento, sino que revelaba un patrón universal de la naturaleza humana. El poder siempre se manifiesta, ya sea en un trono dorado o en una sala de reuniones modesta. Otro punto decisivo en la formación de Greene fue su habilidad para identificar que la historia no debe leerse solo como un registro de acontecimientos, sino como un manual de comportamiento humano. Percibió que líderes, generales, cortesanos y seductores enfrentaron dilemas semejantes a los que todavía enfrentamos hoy. Cómo conquistar autoridad, cómo evitar ser traicionado, cómo protegerse de adversarios invisibles y cómo despertar deseo o miedo en otras personas. Al rescatar esas historias y convertirlas en leyes y principios, Greene construyó un puente entre el pasado y el presente, mostrando que incluso en plena modernidad, los instintos básicos que mueven a la humanidad continúan siendo los mismos. Su obra, por lo tanto, no es solo un tratado sobre el poder, sino una especie de mapa psicológico que revela los engranajes ocultos de las relaciones humanas. Además, Greene siempre demostró una visión desencantada, casi clínica, de la condición humana. En lugar de romantizar el comportamiento social, lo expone con una frialdad que incomoda, pero que también fascina. Por eso, muchos lo consideran heredero de pensadores como Maquiavelo, Baltasar Gracián y Sun Tzu. Al igual que esos autores clásicos, Greene cree que el poder no es un accidente ni una excepción, sino una fuerza estructural, inevitable y permanente,
que impregna todas las relaciones humanas. No escribe para juzgar, sino para revelar, ofreciendo a sus lectores un espejo cruel y realista del mundo en el que viven. Es precisamente esa ausencia de moralismo lo que convierte sus obras en algo a la vez peligroso e irresistible, ya que obligan al lector a enfrentar verdades incómodas que la sociedad muchas veces intenta ocultar bajo la máscara de la ética y la cordialidad. En síntesis, el origen de Robert Greene como pensador del poder no se explica únicamente por la acumulación de lecturas históricas, sino principalmente por su trayectoria de vida marcada por la diversidad, por la observación aguda y por el contacto directo con la esencia de las relaciones humanas en diferentes esferas. Transformó la multiplicidad de empleos y experiencias en combustible creativo, convirtiendo frustraciones en herramientas de análisis y derrotas en material para comprender los juegos sociales. Ese camino poco convencional le dio la legitimidad necesaria para escribir obras que se convertirían en verdaderos manuales de comportamiento estratégico. Greene no habla desde arriba hacia abajo, sino como alguien que estuvo dentro del sistema, vio sus engranajes y decidió revelar al mundo los secretos que pocos se atreven a confesar. Para comprender la esencia de las obras de Robert Greene, es necesario sumergirse en lo que él llama el impulso universal por el poder. El ser humano, en su esencia más profunda, busca constantemente ampliar su influencia, asegurar su posición en el grupo y controlar las variables a su alrededor. Esta búsqueda no es necesariamente consciente. Muchas veces se manifiesta en gestos sutiles, disputas silenciosas, alianzas estratégicas o simples intentos de destacarse en un entorno social. Greene expone el poder como un instinto, tan vital como la supervivencia y la reproducción, mostrando que la necesidad de dominar, manipular o seducir no es fruto de una moral corrompida, sino parte integrante de la propia naturaleza humana. Lo que realmente mueve a los hombres, según él, no son ideales nobles ni sentimientos altruistas, sino el deseo profundo de no ser aplastados por las fuerzas externas y de garantizar, aunque sea de forma ilusoria, el control de sus propias circunstancias. Esta visión se refuerza con la idea de que el poder no es solo algo que se conquista, sino algo que se proyecta. El individuo, desde la infancia, aprende a leer señales de autoridad y sumisión, interiorizando códigos invisibles de jerarquía. Una simple mirada, un tono de voz, una postura corporal ya transmiten mensajes silenciosos sobre quién posee o no el mando en una interacción. Greene señala que los hombres están calibrando constantemente sus actitudes para adaptarse a esas dinámicas y que el verdadero poder nace de la habilidad de interpretar esas sutilezas y actuar de manera que siempre salga ganando. Es en este punto donde su análisis se diferencia de otros pensadores. No se limita a la macrohistoria de los grandes líderes, sino que desciende hasta los microgestos cotidianos, revelando que el poder está presente tanto en la diplomacia internacional como en una simple conversación entre compañeros de trabajo. La psicología del poder, por lo tanto, no puede reducirse a una mera voluntad de riqueza o prestigio, pues ambos son solo medios simbólicos para expresar dominio. Greene demuestra que el verdadero motor detrás de la búsqueda del poder es el miedo a la irrelevancia, la necesidad de ser reconocido, temido o deseado. Por eso, el poder adopta tantas formas. Puede ser la obediencia silenciosa que alguien impone en una sala sin pronunciar una palabra, o la seducción magnética que hace que multitudes se inclinen ante una figura carismática. Lo que mueve a los hombres no es la moralidad, sino la percepción de ventaja. No es la compasión, sino el instinto de autopreservación. Esta es la base de su visión. Todo comportamiento humano, incluso los aparentemente altruistas, posee capas ocultas de estrategia, interés y disputa. El poder en su dimensión psicológica también se nutre de emociones primitivas. La envidia, el resentimiento, el miedo y el deseo son fuerzas invisibles que moldean decisiones y comportamientos, aunque la lógica aparente intente ocultarlas. Greene observa que la mayoría de las personas intenta reprimir o negar esas emociones, pero que aquellos que las reconocen y las utilizan estratégicamente adquieren una ventaja natural sobre los demás. Un líder que entiende la envidia
puede usarla como arma contra sus adversarios. Un seductor que conoce el poder del deseo puede dirigir las emociones ajenas en su beneficio. El secreto no está en negar la naturaleza humana, sino en aceptarla y explotarla. Esta postura, que puede parecer cínica a primera vista, es justamente lo que vuelve sus obras tan contundentes. No predican un idealismo inalcanzable, sino un realismo brutal que revela los engranajes de la vida social. Otro aspecto central de la psicología del poder es la ilusión. El ser humano, para Greene, vive más de percepciones que de hechos. La realidad objetiva importa menos que la forma en que es percibida, y quien controla la narrativa controla la percepción. Esto significa que el poder no reside únicamente en la fuerza, sino sobre todo en la habilidad de moldear la visión de los demás. Así, la manipulación de símbolos, la creación de imágenes y la gestión de la propia reputación se convierten en armas decisivas. Un individuo que proyecta confianza, incluso en medio del caos, es visto como líder. Aquel que muestra vacilación, incluso cuando posee la verdad, pierde espacio. Lo que mueve a los hombres no es solo la realidad concreta, sino el juego invisible de apariencias que sostiene la estructura social. Por último, Greene señala que la búsqueda del poder es tan antigua como la propia civilización. Desde las primeras tribus, en las que los más fuertes imponían respeto mediante la violencia, hasta los grandes imperios, en los que diplomáticos y cortesanos manipulaban con palabras y gestos sutiles, la esencia sigue siendo la misma. Los hombres desean controlar a los demás para no ser controlados. La psicología del poder no es una invención moderna, sino una herencia evolutiva. La diferencia es que hoy los campos de batalla no están solo en tronos y palacios, sino en salas de reuniones, redes sociales e incluso en los hogares. Lo que realmente mueve a los hombres es el instinto de supervivencia social, traducido en disputas invisibles por influencia, estatus y reconocimiento. Es este desvelamiento crudo lo que convierte la obra de Robert Greene en una lectura perturbadora. Muestra que detrás de las máscaras de la civilización seguimos siendo gladiadores en busca de ventaja en el gran teatro de la vida. Cuando Robert Greene publicó Las 48 leyes del poder en 1998, el impacto fue inmediato. El libro rápidamente superó la barrera de ser un simple tratado de estrategias para convertirse en una especie de Biblia moderna del comportamiento humano en entornos competitivos. Más que una colección de principios, la obra funcionaba como un manual brutal y honesto sobre cómo sobrevivir y prosperar en un mundo gobernado por juegos de influencia. Greene estructuró cada una de las leyes como si fueran máximas innegociables, extraídas no de teorías abstractas, sino de ejemplos históricos de reyes, generales, diplomáticos, cortesanos y líderes que, en diferentes épocas, aplicaron o ignoraron tales reglas con consecuencias fatales. La obra, por lo tanto, se consolidó como una guía no solo para quienes buscaban conquistar poder, sino también para quienes deseaban protegerse de los movimientos silenciosos de quienes lo detentan. Cada ley presentada por Greene tiene una característica dual. Al mismo tiempo que enseña cómo actuar, revela lo que debe evitarse para no convertirse en víctima de manipulaciones ajenas. Por ejemplo, la famosa Ley 1, nunca eclipses al maestro, muestra cómo el simple intento de brillar demasiado frente a un superior puede convertirse en sentencia de destrucción. No se trata solo de una regla de etiqueta, sino de un recordatorio cruel. Los poderosos en cualquier época tienden a eliminar a quienes amenazan su posición, aunque sea de forma sutil. Esta y otras leyes revelan que el poder no es un territorio de igualdad, sino un campo de fuerzas frágiles, donde la mínima falla puede interpretarse como traición o desafío. Greene revela así que vivir en sociedad es, esencialmente, navegar en aguas donde cualquier error puede salir muy caro. Otro ejemplo emblemático es la Ley 15, aplasta completamente al enemigo. Contrario a la visión romántica de la clemencia, Greene argumenta que dejar una amenaza parcialmente viva es preparar el terreno para venganzas futuras. Esta ley, ilustrada con ejemplos de emperadores y generales, muestra la frialdad necesaria para consolidar una posición de poder. Al mismo tiempo,
expone la cara cruel del juego humano. La supervivencia exige decisiones duras y muchas veces despiadadas. Aquí se encuentra la esencia del libro. No hay espacio para ilusiones sobre una benevolencia universal, sino una exposición desnuda y cruda de lo que sucede cuando se lidia con la ambición, el miedo y el resentimiento humanos. Las 48 leyes del poder. También se destaca por la forma en que Green utiliza narrativas históricas y literarias para ilustrar cada principio. Desde Luis XIV, el Rey Sol, que transformó la corte francesa en un teatro de dominación, hasta Talleyrand, el diplomático frío que sobrevivió a regímenes opuestos manipulando su imagen, el autor construye un tapiz de ejemplos que funcionan tanto como lecciones como advertencias. El lector es transportado a diferentes contextos, pero siempre con la sensación de que los mismos juegos de poder se repiten en su propia vida, aunque en escala menor. Es esta universalidad la que garantiza la fuerza del libro. Muestra que el ser humano, en cualquier época, está preso de los mismos instintos de control y sumisión. Al mismo tiempo, Green deja claro que las leyes no son manuales de aplicación literal y ciega. El poder exige adaptación, sutileza y lectura del contexto. Saber cuándo aplicar determinada ley es tan importante como conocer su contenido. El error de muchos lectores superficiales es creer que basta seguir paso a paso para dominar a los demás. Pero el autor resalta que el poder es dinámico, fluido, dependiente de circunstancias y emociones. Aplicar una ley en el momento equivocado puede ser tan desastroso como ignorarla. Así, la obra exige del lector no solo inteligencia estratégica, sino también sensibilidad psicológica para leer las señales invisibles que impregnan cada interacción social. El éxito del libro también se debe a su lenguaje directo y casi clínico. Green no endulza las verdades que presenta, no intenta justificar moralmente sus leyes, ni crea un manual de virtudes. Simplemente describe lo que funciona y lo que no funciona en el campo del poder, dejando el juicio ético a cargo del lector. Esta ausencia de moralismo es lo que hace que la obra sea polémica, pero también irresistible. Muchos críticos lo acusan de incentivar la manipulación y la frialdad, pero es precisamente esa honestidad brutal la que atrae a los lectores. Green no muestra cómo debería ser el mundo, sino cómo realmente es. En última instancia, Las 48 leyes del poder es un manual de supervivencia. En un mundo en el que todos juegan, consciente o inconscientemente, el juego de la influencia, ignorar las reglas significa ser manipulado sin darse cuenta. Green ofrece, por lo tanto, un mapa para quienes desean no solo ascender, sino también protegerse de los ataques invisibles del entorno social. Por eso el libro continúa siendo leído por empresarios, políticos, artistas, militares e incluso jóvenes en busca de una guía para navegar en la complejidad de las relaciones humanas. No promete bondad, sino claridad. No entrega fórmulas mágicas, sino que expone la verdad cruda. El poder es un juego inevitable, y quien no aprende las reglas, inevitablemente será expulsado del tablero. Entre todas las páginas de Las 48 leyes del poder, existen algunas que brillan con una intensidad sombría, provocando tanto fascinación como repulsión. Son las leyes más temidas, aquellas que parecen atravesar la barrera de la ética tradicional y exponen sin filtros la brutalidad de los juegos humanos. Son prohibidas porque contradicen valores sociales como la lealtad, la honestidad y la compasión, pero al mismo tiempo son irresistibles porque traducen verdades crudas que todos perciben, aunque sea en secreto, en la convivencia diaria. Green no las presenta como recomendaciones morales, sino como constataciones. Son mecanismos de poder que funcionaron a lo largo de la historia, usados por reyes, cortesanos, estrategas y seductores, y que continúan operando hoy bajo nuevas formas. La fuerza de estas leyes está precisamente en su contradicción. Nadie admite aplicarlas, pero todos saben que quien se atreve a usarlas conquista ventaja. Uno de los ejemplos más polémicos es la Ley 15. Aplasta completamente al enemigo. Resulta incómoda porque toca la raíz del instinto humano de buscar clemencia y creer en reconciliaciones duraderas.
Green demuestra, sin embargo, que dejar a un adversario parcialmente de pie es abrir espacio al resentimiento y a la venganza futura. Esta ley nos recuerda que en las disputas de poder, la piedad puede transformarse en debilidad y la debilidad en ruina. Lo que la hace irresistible es el hecho de que en retrospectiva histórica, innumerables imperios cayeron porque sus líderes no eliminaron completamente los focos de oposición. Así, el lector se encuentra ante un dilema. Moralmente, la destrucción total parece cruel. Estratégicamente parece inevitable. Otra ley que provoca inquietud es la Ley 3. Oculta tus intenciones. En una sociedad que valora la transparencia y el discurso de la autenticidad, admitir que la disimulación es un arma poderosa suena casi como una herejía. Sin embargo, Green muestra que la previsibilidad es el mayor regalo que un adversario puede recibir. Quien revela sus planes abre la puerta a sabotajes y resistencias anticipadas. Ocultar intenciones, en cambio, crea un campo nebuloso que confunde, desestabiliza y obliga a los demás a actuar a ciegas. El atractivo de esta ley radica en su aplicabilidad cotidiana. Todos saben que en entrevistas, negociaciones o incluso en relaciones, revelar todo de inmediato es entregar poder. La prohibición moral contra la disimulación existe, pero la irresistible eficacia de la práctica habla más fuerte. No menos perturbadora es la Ley 33. Descubre el punto débil de cada persona. Aquí, Green se adentra en un territorio psicológico delicado, revelando que cada ser humano carga con vulnerabilidades ocultas, deseos, miedos, traumas o vanidades, que, al ser identificadas, pueden ser explotadas para obtener influencia. Esta ley despierta temor porque nos hace enfrentar la posibilidad de ser estudiados y manipulados como piezas en un tablero, pero también despierta deseo, porque ofrece la promesa de control absoluto en cualquier interacción. Es el tipo de ley que nadie quisiera admitir aplicar, pero que todos, instintivamente, buscan comprender al tratar con jefes, parejas o rivales. Tal vez la más controvertida de todas sea la Ley 34. Compórtate como rey para que te traten como tal. Esta ley no se trata de arrogancia gratuita, sino de la percepción de que la forma en que un individuo se presenta influye directamente en la manera en que será tratado. Green demuestra que la autoconfianza proyectada crea un aura de respeto, incluso si no hay poder real detrás. Esta idea incomoda porque desenmascara una verdad molesta. La sociedad valora la apariencia de fuerza tanto como la fuerza en sí. Lo que la hace irresistible es la promesa de que cualquier persona, al proyectar grandeza, puede manipular percepciones y conquistar privilegios que de otro modo le serían negados. Estas leyes son temidas porque escancaran el lado oscuro de la naturaleza humana, derribando la ilusión de que la convivencia social está guiada por la bondad y la sinceridad. Green, al presentarlas, no invita al lector a convertirse en villano, sino que lo alerta. Estas reglas están en funcionamiento, quieras o no. Ignorarlas significa quedar vulnerable. Comprenderlas significa tener la oportunidad de defenderse y, si lo desea, utilizarlas en beneficio propio. Son prohibidas porque desafían el código moral colectivo, pero irresistibles porque ofrecen la clave para navegar con ventaja en un mundo regido por fuerzas invisibles. En última instancia, estas leyes revelan que la frontera entre lo correcto y lo eficaz es mucho más tenue de lo que nos gustaría admitir. Si las 48 leyes del poder reveló al mundo los mecanismos de manipulación y supervivencia en entornos competitivos, el arte de la seducción llevó el análisis de Robert Greene a un territorio aún más delicado y fascinante, el de los deseos y las emociones humanas. Publicado en 2001, el libro se sumerge en lo que él llama la psicología del encantamiento, mostrando cómo la seducción va mucho más allá del ámbito sexual y romántico. Para Greene, seducir es, sobre todo, el arte de influir en los demás a través del deseo, la imaginación y la emoción, construyendo un poder invisible que puede ser más eficaz que la fuerza bruta o la autoridad formal. En este sentido, la seducción, en su obra, aparece como uno de los instrumentos más poderosos de dominación social. Greene
no trata la seducción como un juego superficial de belleza o encanto, sino como una fuerza arquetípica que atraviesa siglos y moldea sociedades. Identifica patrones universales en los seductores de la historia, desde Cleopatra y Giacomo Casanova hasta líderes políticos y figuras artísticas que supieron despertar en los demás una mezcla de fascinación, deseo y dependencia. La gran revelación del autor es que la seducción no se limita a conquistar parejas amorosas. Está presente en discursos políticos, en campañas publicitarias, en negociaciones empresariales e incluso en interacciones sociales cotidianas. Donde haya un ser humano buscando persuadir a otro, la seducción es un arma en potencia. Para estructurar su análisis, Green presenta diferentes arquetipos de seductores, cada uno representando una estrategia distinta de encantamiento. Está el libertino, que conquista por la intensidad del placer; el encantador, que domina mediante la empatía y el cuidado; la estrella, que atrae por su aura de brillo e inaccesibilidad; y el soberano, que impone presencia y confianza. Estos arquetipos no son fórmulas fijas, sino modelos de comportamiento que el lector puede identificar en sí mismo y en los demás, entendiendo cómo funcionan y cómo pueden ser explotados. El impacto de este mapeo es inmediato. Al reconocer los patrones, se vuelve posible tanto utilizarlos de manera consciente como defenderse de quienes los emplean. La seducción, sin embargo, no se reduce a tipos de personalidad. Green enfatiza el papel de la narrativa y del misterio. El seductor crea historias, despierta la imaginación y conduce al otro a un estado de dependencia emocional en el que el deseo se vuelve mayor que la lógica. El secreto está en alimentar fantasías y evitar la monotonía, haciendo que la víctima de la seducción proyecte en ella lo que más desea encontrar. En este sentido, la seducción es una forma de ilusión cuidadosamente construida, en la que el poder del encantador está en nunca mostrar todo, sino siempre insinuar más. Esta dinámica crea un juego de atracción continua, en el que la curiosidad y el deseo mantienen viva la relación. Otro aspecto central del libro es la idea de que la seducción opera mejor en la sutileza. A diferencia de la fuerza, que se impone de manera agresiva, la seducción es paciente, estratégica y envolvente. Se infiltra lentamente, ganando espacio hasta que el objetivo ya no puede resistir. Green demuestra que la seducción eficaz nunca es demasiado explícita, porque el deseo necesita espacio para crecer en la imaginación. El atractivo está en lo no dicho, en lo insinuado, en lo incompleto. Por eso tantos líderes y artistas lograron mantener seguidores apasionados. Nunca lo entregaban todo, sino que siempre dejaban algo en suspenso, algo que mantenía a las personas atrapadas en la expectativa. La obra también aborda los peligros de la seducción mal conducida. Cuando el seductor se vuelve predecible, cuando la ilusión se rompe o cuando el deseo se transforma en posesividad, el hechizo puede volverse en contra de quien lo lanzó. Green muestra con ejemplos históricos cómo muchos conquistadores del corazón y de la mente terminaron destruidos por su propia habilidad, víctimas de obsesiones, venganzas o colapsos emocionales. Esta advertencia refuerza la visión realista del autor. Seducir es, sí, un arma poderosa, pero también arriesgada, pues mueve la psique profunda de las personas, activando miedos y deseos que pueden escapar al control. Al final, el arte de la seducción no es solo un manual de conquista, sino una exploración densa sobre cómo el deseo gobierna las relaciones humanas. Revela que detrás de alianzas políticas, negocios millonarios e incluso transformaciones culturales, siempre existió un juego de seducción entre líderes y seguidores, entre influenciadores e influenciados, entre creadores y admiradores. Green muestra que el verdadero poder no está solo en mandar por la fuerza, sino en ser capaz de hacer que los demás deseen seguir, obedecer y rendirse. Esa es la esencia de la seducción: transformar el deseo ajeno en instrumento de control, haciendo que el dominado crea que actúa por voluntad propia, cuando en realidad está atrapado en la red invisible de un seductor magistral. Entre las ideas más perturbadoras y reveladoras de Robert Greene está la noción de que vivimos permanentemente interpretando papeles. Para él,
La vida social no es una expresión auténtica de lo que somos, sino un teatro en el que cada individuo viste máscaras adecuadas al público que tiene delante. Este teatro, sin embargo, no es fruto únicamente de una elección consciente. Es un instinto de autopreservación, una necesidad de supervivencia social. Desde temprano, aprendemos que mostrarnos completamente como somos puede volvernos vulnerables, generar rechazo o abrir espacio para ataques. Por eso ocultamos ciertas partes, exageramos otras y moldeamos nuestra presencia para causar la impresión deseada. Green llama a este mecanismo armadura psicológica, que garantiza protección al mismo tiempo que nos concede poder sobre los demás. Estas máscaras no son solo disfraces superficiales, se convierten en identidades temporales que asumimos en diferentes contextos. En el trabajo, podemos adoptar la máscara de la competencia imbatible, aunque por dentro sintamos inseguridad. En las relaciones afectivas, usamos la máscara del cuidado o de la seducción para conquistar confianza o deseo. En los círculos sociales, creamos versiones de nosotros mismos que se encajan en las expectativas del grupo. Green muestra que no existe vida social sin máscaras y que el intento de ser totalmente auténtico, en todos los contextos, es en realidad una ilusión que expone debilidades. El juego del poder exige la capacidad de alternar máscaras según la situación, sin aferrarse jamás a una sola. El análisis de Green dialoga con una tradición antigua de pensadores que veían el comportamiento humano como representación. Shakespeare ya afirmaba que el mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres meros actores. Green actualiza esta metáfora para la modernidad, mostrando cómo las redes sociales ampliaron el teatro de la vida. Hoy cada perfil es una máscara cuidadosamente construida, un personaje proyectado para impresionar, seducir o manipular audiencias invisibles. La diferencia es que en el mundo digital, las máscaras se volvieron permanentes y muchos confunden sus personas con su verdadera identidad. Esta confusión, según Green, hace que las personas sean aún más vulnerables a manipulaciones, pues quien no controla sus propias máscaras termina siendo controlado por las máscaras ajenas. El aspecto más inquietante de la teoría de las máscaras es que revela que no existe relación puramente transparente. Detrás de cada gesto de simpatía puede haber cálculo, detrás de cada sonrisa puede haber estrategia, detrás de cada palabra puede haber un interés oculto. Green no dice esto para deshumanizar las interacciones, sino para exponer que la realidad social se construye por capas de representación. Quien ignora este teatro se convierte en presa fácil. Quien lo entiende puede leer los papeles que los demás interpretan y responder de forma estratégica. Reconocer la máscara de un jefe autoritario, por ejemplo, permite descubrir dónde se esconde su fragilidad. Identificar la máscara de un seductor ayuda a resistir su encanto. Al mismo tiempo, Green muestra que las máscaras no son necesariamente negativas. Pueden ser instrumentos de autoprotección y herramientas de ascenso. Usar la máscara correcta puede abrir puertas, conquistar aliados y evitar conflictos innecesarios. Un líder que viste la máscara de la calma en medio del caos transmite seguridad y gana autoridad, aunque por dentro esté dominado por el miedo. Una persona que adopta la máscara de la confianza en una negociación puede salir victoriosa, incluso sin tener todos los argumentos técnicos. El poder de la máscara está justamente en moldear la percepción, y como ya afirmaba Green en sus leyes del poder, la percepción es realidad. Sin embargo, también existe el riesgo de perderse en las máscaras. Cuando un individuo cree demasiado en el papel que interpreta, corre el peligro de alienarse de su propia esencia, convirtiéndose en rehén del personaje que creó. Green advierte que el verdadero maestro del poder es aquel que sabe usar máscaras de forma consciente y estratégica, pero que nunca se confunde con ellas. El secreto está en el equilibrio, manipular la imagen que se proyecta sin olvidar jamás que, detrás de todo, existe un yo oculto que necesita permanecer libre. Esta conciencia es lo que separa a los manipuladores hábiles de los que terminan destruidos por el propio teatro que montaron. Al final, el concepto de máscaras sociales revela la profundidad del análisis de Green. La vida en sociedad
es un espectáculo continuo en el que todos son actores y espectadores al mismo tiempo. Nadie escapa de este teatro, pero algunos logran escribir el guión y dirigir la escena, mientras otros se limitan a seguir papeles impuestos. Para Green, comprender este juego es una de las mayores armas que alguien puede tener. Al fin y al cabo, quien domina el uso de las máscaras no solo protege su vulnerabilidad, sino que conquista la capacidad de conducir a los demás como marionetas en un escenario invisible. Robert Greene amplió aún más su mirada sobre el poder y el comportamiento humano al publicar Las 33 Estrategias de la Guerra, obra en la que transporta principios militares a la vida cotidiana. Pero a diferencia de lo que el título podría sugerir, no escribe únicamente sobre ejércitos y campos de batalla tradicionales. Greene sostiene que la verdadera guerra ocurre en dimensiones invisibles, en las relaciones personales, en las disputas profesionales, en los enfrentamientos emocionales e incluso dentro de la mente de cada individuo. El campo de batalla no es solo físico, sino psicológico, y quien no comprende esta dimensión está condenado a ser manipulado, derrotado o dominado. En este sentido, la guerra es constante, silenciosa e inevitable, y la estrategia se convierte en la única forma de sobrevivir. Para Greene, la primera etapa de la guerra psicológica es aceptar que todos, en algún nivel, están involucrados en disputas. La ilusión de la paz absoluta es solo eso, una ilusión. Incluso en los entornos más estables, existe competencia por prestigio, reconocimiento, recursos o afecto. Aquel que cree estar fuera del juego acaba convirtiéndose en la víctima preferida de quien juega con conciencia. Por eso, la estrategia exige una claridad brutal, ver que cada gesto, cada alianza y cada palabra llevan consigo posibles implicaciones de conflicto. Esta perspectiva puede parecer pesimista, pero en la visión de Greene es liberadora porque permite que el individuo se prepare en lugar de ser sorprendido. En el corazón de la guerra psicológica está el control de la mente del adversario. Greene muestra que no basta derrotar a alguien por la fuerza. Es necesario quebrar su confianza, manipular su percepción y minar su estabilidad emocional. Los generales a lo largo de la historia comprendieron este principio. Muchas batallas se ganaron antes incluso de que se lanzara el primer golpe, cuando el enemigo ya estaba debilitado por la duda, el miedo o la desinformación. En la vida moderna, esta lógica se traduce en tácticas como la creación de narrativas, el uso de la desinformación, el control del ritmo de una negociación y la habilidad de provocar inseguridades sutiles en los rivales. Vence quien domina no solo el espacio físico, sino sobre todo el espacio mental. Greene también analiza el papel de la disciplina interna como arma estratégica. La guerra psicológica no es solo externa, ocurre dentro del propio individuo, que necesita luchar contra sus emociones descontroladas. El miedo, la ira y la vanidad son enemigos internos tan peligrosos como cualquier adversario visible. Por eso, una de las estrategias centrales es aprender a dominarse a sí mismo, manteniendo la calma en medio del caos y tomando decisiones frías en situaciones de presión. La disciplina mental para Greene es lo que transforma a personas comunes en estrategas capaces de superar incluso a enemigos más fuertes. Esta es una lección que resuena tanto en los tratados militares de Sun Tzu como en las reflexiones modernas sobre inteligencia emocional. Quien gobierna su propia mente gobierna el juego. Un punto destacado del análisis de Greene es la idea de que toda guerra es también un espectáculo. El enemigo no debe solo ser derrotado, sino humillado, desmoralizado y exhibido como ejemplo para los demás. Esto crea un efecto psicológico que inhibe futuras resistencias. De la misma forma, en el mundo corporativo o social, las victorias simbólicas muchas veces son más eficaces que las victorias prácticas. Al exponer las debilidades de un adversario, al mostrar dominio público o al conquistar aliados con gestos teatrales, un individuo establece un aura de invencibilidad que se convierte en un arma en sí misma. Así, la guerra psicológica es también una guerra de imágenes, en la que la reputación y la percepción valen más que el poder bruto. Por último, Greene refuerza que la estrategia
no debe confundirse con agresividad desmedida. Un verdadero estratega no libra todas las batallas, sino que elige aquellas que importan, retrocede cuando es necesario y engaña cuando conviene. La esencia de la guerra psicológica está en la paciencia, en el cálculo y en la habilidad de usar la mente como espada invisible. El objetivo no es solo vencer, sino vencer sin gastar fuerzas innecesarias, transformando la inteligencia en escudo y arma al mismo tiempo. En un mundo donde las disputas rara vez son declaradas, pero siempre están en curso, comprender la guerra psicológica significa tener la capacidad de sobrevivir y prosperar en medio de una selva de relaciones humanas. Sí, las 48 leyes del poder reveló la dinámica social del dominio y el arte de la seducción expuso el juego del deseo en Las leyes de la naturaleza humana. Robert Greene va aún más lejos, desciende a las bases psicológicas que gobiernan cada gesto humano. Publicado en 2018, este libro se presenta como la síntesis madura de su obra, pues no trata solo de estrategias externas, sino de aquello que nos constituye internamente, nuestros instintos, traumas, vicios emocionales y patrones inconscientes. Greene sostiene que para comprender a los demás e incluso a uno mismo, es indispensable conocer las fuerzas invisibles que mueven la mente. Es como si dijera, antes de intentar manipular o resistir la manipulación, aprende a ver los cimientos ocultos de la psique. En el corazón de la obra está la idea de que, cuando nadie nos observa, el ser humano revela su verdadero yo. La cortesía, la máscara social, el barniz de la moralidad, todo eso puede representarse en público, pero en la soledad emergen la envidia, el resentimiento, la inseguridad, los deseos reprimidos y los miedos que nos definen. Greene muestra que estos elementos no desaparecen cuando estamos frente a los demás. Por el contrario, siguen activos, solo disfrazados. Esta duplicidad explica por qué tantas personas se sorprenden al descubrir facetas ocultas en amigos, colegas o líderes. El autor afirma que la esencia del comportamiento humano no es pura racionalidad, sino una mezcla caótica de emociones profundas que moldean decisiones aparentemente lógicas. Para organizar esta investigación, Greene divide su análisis en diferentes leyes que rigen la naturaleza humana. Entre ellas, se destaca la ley de la irracionalidad, que afirma que, por más que nos guste considerarnos seres racionales, estamos gobernados por impulsos emocionales que con frecuencia sabotean nuestras elecciones. Otra es la ley de la envidia, que revela cómo este sentimiento silencioso corroe las relaciones y está presente incluso en los vínculos más íntimos. También está la ley de la grandeza aparente, que muestra cómo somos fácilmente seducidos por imágenes de confianza y autoridad, aunque carezcan de sustancia. Cada ley funciona como un espejo incómodo, obligando al lector a reconocer en sí mismo debilidades que preferiría negar. El punto más inquietante del libro es la afirmación de que nadie está inmune a estos mecanismos. No importa el nivel de inteligencia o experiencia, todos cargamos inseguridades, ilusiones y deseos secretos que nos vuelven previsibles y manipulables. Greene insiste en que ignorar esto es convertirse en presa fácil, mientras que reconocer y estudiar estas fuerzas es adquirir una ventaja estratégica. Incluso llega a sugerir que comprender la naturaleza humana es la verdadera forma de sabiduría, más poderosa que cualquier técnica de seducción o ley del poder. Pues quien conoce los engranajes ocultos de la mente sabe tanto cómo protegerse de las manipulaciones ajenas como cómo influir en los demás con precisión quirúrgica. Otro punto poderoso de la obra es el uso de la historia y la biografía para ilustrar estas leyes. Greene cita a figuras como Cicerón, Martin Luther King Jr., Isabel I, e incluso personajes anónimos, mostrando cómo sus virtudes y fallas estaban arraigadas en leyes universales del comportamiento humano. El objetivo no es demonizar, sino revelar que hasta los más grandes líderes y genios estaban sujetos a las mismas fuerzas inconscientes que nos gobiernan a todos. Esta perspectiva humaniza el poder, el liderazgo e incluso el fracaso, pues muestra que, en última instancia, todos somos movidos por mecanismos internos semejantes,
aunque disfrazados por contextos distintos. Lo más importante, sin embargo, es que Green no trata este conocimiento únicamente como un arma de manipulación. También propone un camino de autodominio. Reconocer las leyes de la naturaleza humana no significa solo identificar debilidades ajenas, sino sobre todo enfrentar las propias limitaciones. La verdadera maestría, sugiere, está en ver los propios patrones inconscientes, dominar los impulsos y transformar las debilidades en fuentes de fuerza. Esa es la diferencia entre el manipulador superficial y el estratega profundo. Mientras el primero se pierde en juegos externos, el segundo aprende a gobernarse a sí mismo y a partir de ahí, gobierna a los demás. Al final, las leyes de la naturaleza humana es más que un manual de comportamiento. Es una cartografía del inconsciente colectivo. Revela lo que realmente somos cuando nadie nos observa y por eso incomoda tanto. Obliga al lector a despojarse de ilusiones y a reconocer que bajo las máscaras sociales existen fuerzas incontrolables que moldean la vida. Green ofrece entonces una invitación perturbadora y liberadora. En lugar de negar tu naturaleza, acéptala, compréndela y usa ese conocimiento para vivir con mayor claridad. Pues en el teatro invisible de la mente, solo quien conoce las reglas ocultas tiene la posibilidad real de liberarse. Pocos temas generan tanto debate en torno a la obra de Robert Greene como la diferencia entre manipulación e inteligencia social. Para muchos, sus libros son vistos como manuales de manipulación, guías frías para dominar a los demás sin ninguna preocupación por la moralidad. Sin embargo, Greene subraya que el conocimiento sobre el comportamiento humano puede usarse de dos formas distintas, como arma para explotar y controlar, o como herramienta para comprender, negociar y convivir de manera más eficiente. El punto central está precisamente en esa frontera difusa entre manipular y actuar con inteligencia social, entre usar el conocimiento como instrumento de dominación o como recurso de adaptación y autodefensa. La manipulación, según Greene, es la aplicación intencional de técnicas de influencia para obtener ventaja personal, con frecuencia a costa de los demás. Se basa en engañar, distorsionar y confundir para llevar a alguien a tomar decisiones que no tomaría si tuviera plena conciencia de la situación. Es la esencia de leyes como oculta tus intenciones o descubre el punto débil de cada persona. La inteligencia social, en cambio, es un concepto más amplio y menos agresivo, que implica la capacidad de leer emociones, reconocer patrones, adaptar comportamientos y crear conexiones estratégicas sin necesariamente perjudicar a los demás. Ambas prácticas se apoyan en el mismo fundamento, la lectura de la naturaleza humana, pero divergen en la finalidad. Una puede ser destructiva, la otra constructiva. Greene argumenta que en cualquier sociedad, ignorar los mecanismos de la manipulación no nos hace éticos, solo vulnerables. Esto porque siempre habrá individuos dispuestos a usar tales artimañas en beneficio propio. Así, comprender la manipulación no es necesariamente practicarla, es sobre todo construir una defensa contra ella. En este sentido, la línea entre manipular y ejercer inteligencia social está en el grado de conciencia y en la intención detrás de la acción. Un líder que conoce los miedos y deseos de su equipo puede manipular para explotar, o puede usar ese conocimiento para motivar y guiar de manera eficaz. El mismo gesto puede verse como manipulación o como liderazgo inteligente, dependiendo de la finalidad y del impacto. El dilema ético se vuelve aún más intenso porque la sociedad moderna valora el discurso de la autenticidad, pero en la práctica sigue premiando a quienes dominan el juego invisible de las percepciones. Greene muestra que incluso aquellos que condenan públicamente la manipulación se valen de ella en algún nivel. Un político que ajusta su discurso a las emociones de la multitud, un influenciador que construye una imagen idealizada, un ejecutivo que disimula intenciones en una negociación. La manipulación está en todas partes, aunque disfrazada de sutileza. La inteligencia social, por su parte, es la versión refinada de ese proceso, en la que la lectura de las personas no sirve solo para explotar, sino para armonizar, persuadir sin violencia y adaptarse a las circunstancias. Este debate es crucial
porque pone en cuestión la propia esencia del poder. Si el poder es inevitable, como sugiere Green, entonces todos jugamos, en mayor o menor grado, con técnicas de influencia. Lo que queda por decidir es si usaremos ese juego de manera depredadora o constructiva. La manipulación pura crea desconfianza, resentimiento y destrucción a largo plazo, mientras que la inteligencia social puede construir puentes, generar cooperación y abrir caminos de crecimiento mutuo. Sin embargo, incluso esta visión más positiva no está libre de crítica, pues al fin y al cabo, cualquier uso de la influencia implica dirigir las decisiones ajenas, reduciendo la libertad absoluta de los otros. Green no ofrece respuestas morales listas, pero deja claro que conocer los mecanismos de la manipulación es indispensable. Muestra que la ética, en este campo, no está en negar la existencia del juego, sino en elegir cómo jugarlo. La frontera entre manipulación e inteligencia social es tenue y constantemente atravesada, pero es también el espacio donde el poder se manifiesta con mayor intensidad. El individuo que domina esta diferencia se vuelve más peligroso, pero también más preparado. En última instancia, el límite ético del control está en reconocer que, aunque la manipulación es inevitable en algún nivel, corresponde al estratega decidir si usará el conocimiento como arma de destrucción o como herramienta de convivencia. Robert Greene construyó sus obras a partir de una convicción. La historia no es solo una sucesión de hechos, sino un laboratorio vivo de estrategias, donde líderes, cortesanos, generales y seductores dejaron lecciones eternas sobre cómo se conquista, se mantiene o se pierde el poder. Por ello, sus libros están repletos de personajes históricos que funcionan como estudios de caso, auténticas ilustraciones dramáticas de las leyes que describe. Estos ejemplos no solo hacen que sus obras sean más cautivadoras, sino que también refuerzan la universalidad de las reglas del juego humano. El poder, al fin y al cabo, no es un fenómeno exclusivo de reyes o dictadores, sino una constante que se repite en cualquier relación, ya sea en un trono dorado o en una sala de juntas. Uno de los nombres más recurrentes en los escritos de Greene es Maquiavelo, autor de El Príncipe. Para Greene, Maquiavelo no fue el diablo que muchos críticos describieron, sino un realista político que reveló los engranajes del poder en su estado más crudo. Su visión de que gobernar exige tanto virtud, fuerza, astucia, como fortuna, suerte, circunstancia, resuena en las leyes de Greene, especialmente en aquellas que tratan de ocultar intenciones, aplastar enemigos y cultivar la imagen. Maquiavelo se convirtió en una referencia inevitable porque expuso que la política no se sostiene en ideales, sino en estrategias, un punto que Greene refuerza al actualizar ese pensamiento para la era contemporánea. Otro personaje central es Sun Tzu, estratega chino del siglo VI a.C. y autor de El arte de la guerra. Greene ve en Sun Tzu la esencia de la guerra psicológica: vencer sin luchar, manipular percepciones y explotar debilidades antes de que el enfrentamiento suceda. Muchas de sus estrategias resuenan directamente en las 33 estrategias de la guerra, especialmente en lo que respecta al uso de la desinformación, al control del tiempo y al principio de atacar al enemigo donde es más débil. Sun Tzu demuestra que la victoria no está en la fuerza bruta, sino en la inteligencia, el cálculo y el dominio de lo invisible, una lección que Greene adapta a las negociaciones modernas, la política e incluso las relaciones personales. Otro ejemplo citado con frecuencia es Talleyrand, el diplomático francés que atravesó regímenes opuestos desde el absolutismo de Luis XVI hasta el imperio de Napoleón y la restauración de la monarquía, manteniendo siempre intacta su influencia. Greene lo presenta como un maestro de la ambigüedad y de la paciencia estratégica. Talleyrand sabía cuándo hablar y, sobre todo, cuándo guardar silencio. Dominaba el arte de no comprometerse nunca por completo, manteniéndose útil a cualquier régimen que surgiera. Es la personificación de la ley de mantener independencia y de ocultar intenciones, ya que sobrevivió a décadas de turbulencia política precisamente porque nunca reveló totalmente su juego. La lista de ejemplos de Greene también incluye
Atún Cleopatra, el máximo ícono de la seducción como arma de poder. Más allá de su belleza, fue su inteligencia estratégica la que la convirtió en una figura central en la política de Egipto y Roma. Cleopatra supo manipular símbolos, encantar a líderes poderosos y proyectar un aura casi mítica que la hacía irresistible. Ella encarna los arquetipos descritos en El arte de la seducción, especialmente la figura de la reina soberana, que, con su presencia magnética, somete a los adversarios sin perder jamás el control. No menos importante es la figura de Luis XIV, el Rey Sol, a quien Green señala como ejemplo de teatralidad y construcción de imagen. Luis transformó la corte francesa en una representación permanente donde cada gesto, cada ritual y cada detalle reforzaban su aura de divinidad terrenal. Aplicó, en esencia, la ley de hacer que los demás dependan de ti, pues centralizó el poder en torno a su figura, manteniendo a los nobles ocupados en disputas de vanidad mientras consolidaba su autoridad absoluta. Su habilidad para transformar la política en espectáculo demuestra el principio de que la percepción es realidad, uno de los pilares del pensamiento de Green. Estos personajes, junto con muchos otros que aparecen en las obras de Green, funcionan como metáforas vivas del juego del poder. Son figuras que, aunque pertenecientes a contextos históricos distintos, revelan patrones universales: la necesidad de proyectar imagen, la importancia de la paciencia estratégica, la eficacia de la manipulación emocional y el valor de la disimulación. Al analizarlos, Green demuestra que la esencia humana ha cambiado poco a lo largo de los siglos. Lo que varía son los escenarios: tronos, palacios, parlamentos o redes sociales, pero los engranajes del poder permanecen los mismos. En última instancia, los ejemplos históricos utilizados por Green cumplen una doble función. Fascinan al lector con narrativas vívidas de intriga y, al mismo tiempo, le advierten de que tales estrategias siguen presentes en su vida cotidiana. El mensaje es claro: si reyes, generales y cortesanos dependían de estas leyes para sobrevivir, ninguno de nosotros está inmune a ellas. Conocer estas historias, por lo tanto, es más que cultura. Es una forma de autodefensa en el teatro interminable de las relaciones humanas. Si en El arte de la seducción Robert Greene analizó arquetipos y estrategias históricas de seductores que atravesaron siglos, hoy el escenario donde estos juegos de deseo e influencia ocurren ha cambiado radicalmente. El mundo digital se ha convertido en el nuevo campo de batalla psicológico, donde las armas ya no son solo miradas, gestos y narrativas presenciales, sino perfiles cuidadosamente construidos, imágenes manipuladas y algoritmos invisibles que pueden amplificar o destruir reputaciones en cuestión de horas. La seducción en este escenario dejó de ser un juego entre individuos para transformarse en un espectáculo de masas, en el que cada me gusta, cada comentario y cada compartido funcionan como símbolos de poder. La diferencia es que, en el entorno digital, la seducción no descansa. Ocurre 24 horas al día en múltiples plataformas para una audiencia infinita. Green nunca escribió directamente sobre redes sociales como Instagram, TikTok o YouTube, pero sus principios encajan perfectamente en este nuevo universo. El arquetipo de la estrella, por ejemplo, que atrae multitudes con brillo e inaccesibilidad, hoy encuentra eco en los influencers que cultivan un aura de perfección y misterio, mostrando solo fragmentos de vida que generan deseo y curiosidad. El arquetipo del encantador, basado en la empatía y la atención personal, se replica en creadores de contenido que interactúan directamente con sus seguidores, dando la ilusión de cercanía e intimidad. Lo que ha cambiado no es la esencia de la seducción, sino las herramientas. Ahora, en lugar de salones cortesanos o cafés parisinos, el escenario es global e instantáneo. Otro aspecto central de la seducción digital es la manipulación de la imagen. En el pasado, un seductor debía controlar rumores y apariciones públicas. Hoy, basta con controlar el ángulo de la cámara, el filtro de la foto o la edición de un video. La construcción de una persona en línea se ha vuelto tan importante, o incluso más, que la realidad detrás de ella.
Personas comunes pueden transformarse en íconos de deseo únicamente por su capacidad de escenificar un estilo de vida convincente. Y, como Green enfatiza, la percepción es realidad. No importa tanto lo que es verdadero, sino lo que parece serlo. Este mecanismo explica por qué tantos caen bajo el hechizo de los influencers digitales, muchas veces sin darse cuenta de que están siendo conducidos en un juego cuidadosamente planeado. La seducción en la era digital también opera bajo la lógica de la escasez y la prohibición, uno de los detonantes que Green siempre destacó. Al limitar accesos, crear contenidos exclusivos o dar la sensación de entrar en un círculo restringido, los seductores digitales despiertan un deseo intenso en sus seguidores. La psicología detrás de esto es simple. Cuanto más inaccesible parece algo, más valioso se vuelve. Así, celebridades e influencers aplican, ya sea de forma inconsciente o calculada, la ley de que lo prohibido fascina. La función de mejores amigos, los grupos cerrados, los contenidos de pago son, en esencia, versiones modernas de antiguos juegos cortesanos, en los que solo los elegidos podían participar. Pero el campo digital no es solo un espacio de seducción individual. También es un territorio de guerra psicológica a escala global. Los algoritmos deciden quién será visto, quién será ignorado, quién será elevado al estatus de estrella y quién caerá en el olvido. Esto significa que la seducción digital no depende únicamente del talento del individuo, sino también de su capacidad para comprender y manipular las reglas invisibles de la tecnología. En este sentido, la verdadera seducción en línea implica no solo encantar a las personas, sino también seducir a las máquinas que median la visibilidad. Quien entiende cómo agradar al algoritmo conquista un poder casi ilimitado sobre la percepción pública. Sin embargo, esta nueva forma de seducción trae riesgos aún más intensos. Si en el pasado un seductor podía ser destruido por rumores locales, hoy un error puede viralizarse ante millones en minutos, destruyendo carreras, relaciones y reputaciones. La volatilidad de la seducción digital es al mismo tiempo su fuerza y su fragilidad. El mismo público que idolatra hoy puede abandonar mañana. La misma imagen que encanta puede, en segundos, convertirse en motivo de desprecio. Green sin duda diría que, en este campo, la capacidad de reinventarse y de controlar narrativas es más vital que nunca. En resumen, la seducción en la era digital es la prolongación de las ideas de Green hacia un universo globalizado, hiperconectado y dominado por la psicología de las masas. Lo que antes estaba restringido a encuentros presenciales, ahora se ha convertido en un espectáculo permanente frente a miles de millones de ojos. Y al igual que en el pasado, siguen venciendo aquellos que comprenden que el deseo no nace solo de lo que se muestra, sino sobre todo de lo que se oculta. Internet no ha cambiado la esencia de la seducción, solo la ha amplificado hasta dimensiones incontrolables. Quien comprende este juego tiene en sus manos un arma poderosa, pero también una responsabilidad inmensa, pues en el campo digital, la línea entre encantar y destruir es más tenue que nunca. Entre todos los desencadenantes psicológicos analizados por Robert Greene, ninguno es tan universal y poderoso como el de la prohibición. Parte de una constatación simple, pero perturbadora. El ser humano se siente irresistiblemente atraído por aquello que le es negado. Desde la infancia, aprendemos que el objeto prohibido es el más deseado, que la fruta distante parece más dulce, que el secreto guardado despierta más curiosidad que cualquier revelación explícita. Este mecanismo está tan profundamente arraigado en la psique que atraviesa culturas, épocas y contextos. Green demuestra que la prohibición no solo despierta el deseo, sino que lo multiplica, transformando algo común en un símbolo de obsesión. El fascinante poder de la prohibición puede explicarse por la lógica de la escasez. Aquello que no está disponible adquiere valor precisamente por ser inaccesible. Un libro censurado atrae más lectores que uno libremente distribuido. Una relación prohibida enciende más pasión que una aceptada socialmente. Un privilegio negado genera más ambición que cualquier logro legítimo. Green observa que líderes, estrategas y seductores a lo largo de la historia siempre han explotado este mecanismo.
Cuanto más difícil es el acceso, mayor es el prestigio. Los reyes mantenían rituales exclusivos para reforzar el aura de poder. Los cortesanos creaban barreras artificiales para parecer más deseados. Los seductores se escondían tras el velo de la inaccesibilidad para incitar a la persecución. En la vida cotidiana, la misma lógica se repite de forma sutil. En el ámbito corporativo, la información restringida genera más ansiedad y especulación que los informes disponibles para todos. En las redes sociales, los perfiles privados o los contenidos de pago despiertan más curiosidad que lo que circula libremente. Green muestra que el secreto y la escasez son combustibles del deseo, y quien domina esta mecánica puede manipular las emociones de manera casi automática. Lo prohibido no necesita ser realmente valioso, basta con que parezca inaccesible para convertirse en objeto de obsesión. Un ejemplo clásico de este principio se encuentra en la política. Cuando los regímenes intentan censurar una idea, con frecuencia terminan fortaleciéndola. Lo que debía ser silenciado se convierte en bandera de resistencia, ganando fuerza precisamente por ser prohibido. Green asocia esto a una verdad inevitable. La mente humana está programada para resistir la represión, para buscar lo que le es negado, para rebelarse contra las limitaciones. Esta tendencia explica desde las grandes revoluciones históricas hasta las pequeñas rebeldías personales del día a día. La fascinación por la prohibición es, por lo tanto, un motor de la historia, responsable de cambios sociales, revoluciones y transformaciones culturales. En la esfera íntima, este mecanismo se manifiesta con aún más intensidad. Las relaciones clandestinas, las pasiones imposibles y los amores prohibidos suelen ser más intensos que aquellos socialmente aceptados. Green explica que esto ocurre porque la prohibición añade riesgo, peligro y excitación, ingredientes que intensifican el deseo. Lo permitido tiende a volverse común, pero lo prohibido se reviste de un aura de aventura, de conquista heroica contra el sistema. Por eso, en tantas historias, los romances prohibidos son más recordados que las relaciones estables. Llevan la marca de la transgresión, del riesgo, de la intensidad que supera los límites de la rutina. Otro aspecto fundamental de esta fascinación es la conexión entre prohibición e imaginación. Cuando algo nos es negado, nos vemos obligados a llenarlo con fantasía. Lo prohibido no puede ser completamente conocido, y esa incompletitud abre espacio para que la mente lo idealice, lo transforme en algo más grande de lo que realmente es. Green muestra que esta dinámica es explotada por seductores y manipuladores. Al ocultar detalles, al restringir accesos, al insinuar en lugar de revelar, logran que el deseo crezca sin ofrecer nada concreto. Lo prohibido, en este caso, es un lienzo en blanco donde la víctima proyecta sus propias fantasías. En última instancia, la fascinación por la prohibición revela tanto la fragilidad como la potencia de la mente humana. Estamos programados para desear lo inalcanzable, para correr detrás de lo que se aleja, para valorar lo que se nos niega. Green no presenta esto como una falla moral, sino como una constante de la naturaleza humana. Y, como en todas sus obras, el conocimiento de esta ley sirve a dos propósitos: protegerse de quienes la explotan y, si se desea, utilizarla estratégicamente, ya sea en las relaciones, la política, los negocios o la cultura. Lo prohibido seguirá siendo irresistible, porque en el fondo no solo deseamos lo que podemos tener, sino, sobre todo, aquello que nos dicen que jamás podremos alcanzar. Entre todas las reflexiones de Robert Greene, quizá ninguna sea tan esencial como la noción de que el verdadero poder no reside en controlar a los demás, sino en dominarse a uno mismo. Esta idea, que desarrolla de forma recurrente en sus obras, funciona como una síntesis y también como un punto de ruptura. Después de presentar al lector decenas de leyes sobre manipulación, guerra psicológica, seducción y estrategias externas, Greene señala que todo eso se vuelve inútil si el individuo es esclavo de sus propias emociones. El autodominio, por lo tanto, no es solo una virtud moral, sino la base de toda práctica del poder. Es la ley suprema, aquella que silenciosamente gobierna todas las demás. El ser humano, según Greene,
es constantemente saboteado por impulsos internos, el miedo que paraliza, la ira que ciega, la envidia que consume, la vanidad que engaña. Estos enemigos invisibles son más peligrosos que cualquier adversario externo, pues actúan desde dentro, corroyendo la claridad y comprometiendo las decisiones. Generales que perdieron batallas decisivas, líderes que arruinaron imperios e incluso seductores que vieron su encanto transformarse en tragedia, todos fueron, en algún momento, derrotados no por fuerzas externas, sino por fallas internas. En este punto, Greene se aproxima a tradiciones filosóficas como el estoicismo. Quien gobierna sobre sí mismo no puede ser dominado, pero quien se deja gobernar por sus emociones ya ha entrado en la guerra en desventaja. El autodominio, sin embargo, no significa represión rígida ni supresión total de los sentimientos. Para Greene, se trata de una práctica estratégica: reconocer los propios patrones emocionales, anticipar reacciones instintivas y transformar debilidades en armas de control. Por ejemplo, la conciencia de la propia ira permite usarla como energía controlada en lugar de explosión destructiva. El reconocimiento de la envidia permite canalizarla hacia la ambición productiva en lugar de un resentimiento paralizante. En este sentido, dominarse a sí mismo es convertirse en un estratega interno, capaz de dirigir la propia psique como un general comanda a su ejército. Esta ley suprema también dialoga con la noción de imagen y reputación, tan central en las obras de Greene. Al fin y al cabo, el individuo que no se domina a sí mismo pierde el control sobre la forma en que es percibido. Aquel que demuestra desesperación en una negociación ya cedió poder. El líder que revela pánico ante la crisis ya perdió autoridad. El seductor que se muestra obsesionado pierde el encanto. El autodominio, en cambio, crea un aura de invencibilidad. El simple hecho de que alguien permanezca sereno en medio del caos transmite a los demás la percepción de fuerza absoluta. Y como siempre enfatiza Greene, en el juego del poder, la percepción es la realidad. Otro punto esencial es que el autodominio es la única forma de garantizar la verdadera libertad. Quien depende de la aprobación constante de los demás, quien se deja manipular por elogios o críticas, quien reacciona instintivamente a provocaciones, vive encadenado por cadenas invisibles. Greene muestra que muchas veces creemos estar en control, pero en la práctica somos marionetas de nuestras emociones. El autodominio rompe esas cadenas, permitiendo que el individuo actúe de acuerdo con cálculos racionales y objetivos estratégicos, y no como rehén de estímulos externos. Esta es la forma más pura de poder, la libertad de no ser controlado por nada más que la propia voluntad. No obstante, conquistar este nivel de control interno es una tarea ardua, quizá la más difícil de todas. Exige disciplina, autoconocimiento y práctica constante. Greene no ofrece fórmulas mágicas, pero sugiere la observación atenta de uno mismo, el análisis de patrones recurrentes y la adopción de prácticas que fortalezcan la mente contra impulsos destructivos. Es un proceso de entrenamiento psicológico que hace eco de las enseñanzas de filósofos, guerreros y líderes espirituales a lo largo de la historia. Todos ellos, de diferentes maneras, señalaron que la victoria sobre los demás comienza con la victoria sobre uno mismo. En síntesis, la ley suprema del autodominio coloca el poder en una nueva perspectiva. Más que aplastar enemigos, manipular emociones o construir imágenes, el verdadero maestro del poder es aquel que no puede ser sacudido, que mantiene la claridad en medio del caos y que actúa de manera estratégica incluso frente a la adversidad. Greene nos recuerda que, en el teatro de la vida, no hay espectáculo mayor que contemplar a alguien inquebrantable ante las tormentas. Pues al final, el poder que nadie puede arrebatar es el control que tenemos sobre nosotros mismos, y en ese dominio silencioso reposa la esencia de la verdadera fuerza. Desde la publicación de Las 48 leyes del poder, Robert Greene ha sido objeto de intensos debates. Para algunos es un escritor visionario, capaz de revelar los engranajes invisibles de las relaciones humanas y de proporcionar herramientas de autodefensa en un mundo hostil. Para otros, es un autor peligroso, casi un profeta del cinismo, acusado de fomentar la manipulación, la traición y la frialdad emocional
como formas legítimas de ascenso. Esta ambigüedad se ha vuelto inseparable de su figura pública. Greene es al mismo tiempo admirado como un sabio y atacado como un guía de manipuladores. Esta dualidad no es accidental, sino consecuencia directa del estilo brutalmente realista con el que presenta sus ideas. Sus críticos más duros señalan que sus obras reducen la vida social a un juego de poder, en el que sentimientos como la lealtad, la amistad y el amor no son más que instrumentos temporales de influencia. Para estos opositores, libros como El arte de la seducción convierten las relaciones humanas en estrategias frías de conquista, alentando a los lectores a ver a las personas no como compañeros, sino como objetivos. Lo mismo ocurre con Las 48 leyes del poder, que muchos clasifican como un manual para manipuladores, dictadores y oportunistas. No faltan reseñas que describen sus obras como peligrosas, afirmando que ofrecen una justificación intelectual para comportamientos poco éticos. Greene, sin embargo, siempre ha respondido a estas críticas con un argumento claro. Él no inventó las reglas del poder, solo las describió. El autor insiste en que sus obras no son invitaciones a la malicia, sino manuales de supervivencia. En sus propias palabras, ignorar el juego del poder no lo elimina, solo vuelve a las personas más vulnerables frente a quienes lo juegan de forma consciente. En este sentido, se compara con un médico que diagnostica una enfermedad. Mostrar los síntomas puede ser incómodo, pero es el primer paso para enfrentarlos. La diferencia radica en el uso que cada lector haga de ese conocimiento. Aún así, la polémica persiste porque, en última instancia, Greene elige no suavizar sus verdades. No escribe para consolar, sino para exponer. Esta franqueza es interpretada por muchos como una apología del cinismo, principalmente porque sus ejemplos históricos a menudo exaltan a figuras conocidas por su crueldad o por su hábil manipulación. Líderes que aplastaron enemigos, cortesanos que traicionaron a sus amos, seductores que destruyeron reputaciones. Todos son presentados no como villanos a ser condenados, sino como estrategas a ser estudiados. Este enfoque escandaliza porque desafía valores morales arraigados, pero también explica por qué sus libros siguen siendo leídos y discutidos décadas después de su publicación. Otra controversia recurrente es el impacto de sus ideas en públicos jóvenes e impresionables. Muchos educadores y psicólogos critican la popularidad de las 48 leyes del poder entre estudiantes y profesionales en formación, temiendo que el libro sirva como justificación de conductas tóxicas en entornos laborales y relaciones personales. Para ellos, una lectura sin sentido crítico puede transformar la búsqueda de autodefensa en la adopción de una manipulación sistemática. Greene, por su parte, defiende que el conocimiento en sí mismo no es moral ni inmoral. Solo el uso que se haga de él define su carácter. De este modo, responsabiliza al lector de las decisiones que tome después de comprender los mecanismos que describe. Paradójicamente, las críticas parecen solo aumentar su influencia. El rótulo de autor peligroso ha convertido a Greene en una figura aún más atractiva para quienes desean explorar el lado oscuro de la naturaleza humana. En muchos círculos, leer sus obras se ha transformado en un gesto de rebeldía intelectual, una forma de desafiar el conformismo moral y de afrontar verdades que la mayoría prefiere ignorar. La prohibición implícita que cargan sus libros, la idea de que tratan de algo que no debería decirse, funciona como el mismo gatillo psicológico de la prohibición que tanto describe. Cuanto más lo critican, más irresistible se vuelve Greene. En síntesis, las controversias en torno a Robert Greene no disminuyen su legado, sino que lo refuerzan. Ocupa un lugar singular en la cultura contemporánea, el de un escritor que se atreve a hablar de los mecanismos ocultos del poder sin disfraces, aunque eso lo convierta en blanco de acusaciones. Para algunos es un guía peligroso que arma a los manipuladores con nuevas herramientas. Para otros es un desmitificador que libera a los lectores de ilusiones sociales. Lo cierto es que, al revelar lo que muchos intentan ocultar, Greene cumple la función de todo pensador provocador: obligar a la sociedad a mirar aquello que prefiere ignorar. Robert Greene logró algo raro: transformar libros densos, llenos de ejemplos históricos y reflexiones psicológicas,
en obras que no solo resisten al paso del tiempo, sino que también encuentran nueva vida en cada generación. Mientras muchos autores quedan atrapados en el contexto de su época, Green consiguió crear un pensamiento atemporal que dialoga con líderes, empresarios, artistas, jóvenes estudiantes e incluso con creadores de contenido digital. El secreto de su longevidad está en dos factores principales: la universalidad de las leyes que describe y la manera en que estas ideas se adaptan fácilmente a los nuevos lenguajes de la cultura contemporánea. Por eso, décadas después de la publicación de sus primeras obras, sigue siendo uno de los autores más citados, debatidos y reproducidos en las redes sociales. La vigencia de Green puede percibirse en el fenómeno de la viralización de sus frases y leyes. Canales de YouTube, perfiles de TikTok y páginas de Instagram transforman fragmentos de Las 48 leyes del poder o El arte de la seducción en videos cortos, acompañados de música intensa e imágenes impactantes. Estos fragmentos, que condensan su visión en máximas directas y provocativas, encajan perfectamente en el ritmo acelerado de la era digital. Así, una ley escrita en 1998 puede alcanzar millones de visualizaciones en 2025, demostrando que el atractivo de Green no disminuye, sino que solo cambia de formato. Su obra se ha convertido en un repertorio inagotable de contenido viral, y cada nueva plataforma digital parece encontrar en ella material para captar la atención de las masas. Otro motivo de su inmortalidad cultural es que Green dialoga directamente con los dilemas de la modernidad. En un mundo en el que todos compiten por atención, estatus e influencia, sus ideas sobre manipulación, máscaras sociales y guerra psicológica se vuelven aún más relevantes. La lógica del algoritmo, que recompensa imágenes de poder y autoconfianza, parece confirmar sus teorías sobre percepción y realidad. El discurso de la autenticidad muchas veces no resiste la fuerza de la puesta en escena digital, y el público reconoce que Green ya había anticipado estas dinámicas al mostrar que toda vida social es un teatro de poder. De esta forma, se convierte no solo en un analista del pasado, sino también en un profeta de la era digital. Además, el legado de Green se refuerza por su negativa a ofrecer ilusiones reconfortantes. En una cultura saturada de discursos motivacionales que predican positividad incondicional, él se destaca precisamente por presentar una visión realista, casi clínica, de la naturaleza humana. Esta honestidad brutal, por más incómoda que sea, encuentra eco en lectores y oyentes que buscan explicaciones más duras y consistentes para el caos de las relaciones sociales. Por eso, en lugar de ser olvidado, Green se vuelve cada vez más relevante. No ofrece lo que quisiéramos escuchar, sino lo que necesitamos enfrentar. El impacto de su obra también se manifiesta en el hecho de que trasciende fronteras culturales. Las 48 leyes del poder ha sido traducido a decenas de idiomas y se lee en contextos tan distintos como prisiones estadounidenses, universidades europeas, cuarteles militares y oficinas de ejecutivos en Oriente Medio. Esta universalidad refuerza la tesis de Green de que la búsqueda del poder es una constante humana, indiferente al tiempo, al lugar o a la clase social. Donde haya interacción entre personas, habrá juegos de poder y, por lo tanto, sus leyes seguirán siendo estudiadas, aplicadas y debatidas. En última instancia, Green permanece inmortal porque supo unir profundidad y aplicabilidad. Sus libros no son solo ejercicios intelectuales, sino también herramientas prácticas que pueden usarse tanto para protegerse de manipulaciones como para conquistar influencia. Ocupa un espacio singular. Es, al mismo tiempo, filósofo, estratega y cronista de la psicología humana. Y mientras el mundo siga movido por la ambición, el deseo y el miedo, sus ideas continuarán circulando, ya sea en páginas de libros físicos, en podcast, en conferencias o en videos cortos que se difunden como pólvora en las redes sociales. Así, el legado de Robert Greene no está solo en sus palabras escritas, sino en el hecho de que logró capturar la esencia inmutable del ser humano. Al hacerlo, aseguró que su voz no desaparezca con el tiempo. Por el contrario,
Cada nueva crisis social, cada nuevo conflicto político, cada nueva transformación cultural solo refuerza la validez de sus leyes. Greene no solo escribió sobre el poder, él mismo se convirtió en un ícono del poder intelectual, y por eso, en el presente y en el futuro, seguirá siendo una referencia ineludible, una sombra constante en los bastidores de la mente humana y, sobre todo, un autor que nunca dejará de ser redescubierto.